Buenas noches, mi nombre es Claudia Munevar, mi compañera Liliana Castellanos. Somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Iberoamericana de Colombia. A continuación resolveremos una guía que tiene por nombre Usemos herramientas web 2.0. Bueno, tenemos que en el primer grupo, en el primer punto tenemos con la pregunta que dice: con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar los formatos contables y los resultados fueron los siguientes. Entonces nos dan a conocer una tabla de donde tenemos los tipos de formato y los números de errores. Dice A, ¿cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variable se estudia? Entonces la población es, vamos a estudiar las personas, la muestra es el grupo de personas de la empresa. Y la variable que vamos a estudiar es el número de errores, y en ella vamos a trabajar la variable cuantitativa. En el punto B nos dice qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este y justifique. Entonces para este vamos a calcular la media y la mediana. Vamos a calcular entonces la media y la mediana. Para calcular la media, vamos a coger los valores que nos está dando la tabla de número de errores, que en este caso es 14 más 8, 5, más 4. Y los vamos a sumar. Esto nos va a dar un resultado de 43. Y los vamos a dividir en la cantidad de número de errores, que en este caso es 6. Lo vamos a dividir por el 43 y esto nos va a dar un resultado de 7,16, que para este caso sería el resultado de la media, 7,16. Para la mediana, cogemos los mismos datos, pero en este caso los vamos a organizar de menor a mayor. 3, 4, 5, 8, 9 y 14. Y vamos a buscar el punto central de estos, que en este caso sería el 5 y el 8. Y sacamos el punto mediano, que en este caso sería 5 y en la mitad del 5 y el 8. Entonces sumamos 5 con el 8 y lo dividimos en 2. Esto nos va a dar un resultado de 6,5. Entonces nuestra mediana sería 6,5. Entonces, para el punto D, donde nos dice se puede calcular alguna medida de posición, porque si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Entonces, no se puede calcular porque las medidas de posición las calculamos para los datos numéricos.
¿Listo? Entonces vamos a seguir con nuestro punto 2. Bueno, el segundo ejercicio dice así: los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son, nos dan los valores 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. La primera pregunta dice: sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces vamos a iniciar por calcular la mediana, la media. La media. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la cantidad de números, estas mismas cantidades que nos dieron, y las vamos a dividir en el número de veces, o sea, en 10. Para no ponerme a hacer más. Entonces ponemos en 10. Eso nos da la suma de todas ellas, porque debemos sumarlas. La suma de todas ellas nos da un valor de 86,75 sobre 10. Y esto es igual a 8,675. Entonces obtenemos el primer valor, que vendría siendo la media. Vamos a calcular la mediana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de la mediana? Tomamos los mismos valores que tenemos y vamos a buscar el centro, o la mitad de todas ellas. Como son 10, entonces 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tomar 5, sería la mitad acá. Entonces vamos a tomar la mitad. Entonces sería 3.25 más 4. Siempre lo dividimos en 2. Y esto nos da un valor de 7,25 dividido en 2 para un total de 3,625. Que ya calculamos la mediana, sería este el valor de la mediana. Y ahora vamos a calcular la moda. Entonces vamos a tomar nuevamente todos los valores. Tomamos nuevamente todos los valores. Es el número de veces que se repite. Entonces nos faltaría por calcular la moda. Simplemente sacar el número de veces que más se repite. En este caso se repite el 3. Entonces la moda vendría siendo el número 3. Bien, ya calculamos los 3 primeros valores. La pregunta B dice: ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Bueno, el siguiente punto dice así: el 75% de la población está por debajo de qué ingresos y el 30% de la población está por debajo de qué ingresos. Sencillamente lo que vamos a hacer es tomar los mismos valores y vamos a ponerle a cada uno un porcentaje. Iniciamos desde el 10%, a este le vamos a dar el 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Nos están preguntando entonces, por el 30% vendrían a ser 3 millones. Por debajo de 3 millones. Por debajo de 3 millones. Y el 75% vendría siendo entre 6, por debajo de 6.500.000 pesos. Bueno, entonces estas son nuestras medidas de tendencia central. Que pasen muy buena noche y gracias.